Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días. Vamos a iniciar nuestro día de hoy con un tema que nos va a permitir, digamos, afianzarnos en el tema de la innovación en términos de conceptos y de conocimientos. Cuando hablamos de la innovación y de la creatividad, hablamos de dos habilidades que normalmente tenemos desde el momento en que nacemos. Es algo innato, está dentro de nuestra mente, pero que se desarrolla con el transcurrir del desarrollo de nuestra vida, ¿cierto? En la medida en que estamos creciendo, en la medida que vamos adquiriendo una serie de conceptos, una serie de información, entonces nuestra mente, a través de los procesos cognitivos, van estableciendo toda una serie de acciones y de actividades que nos hacen ver la realidad desde diferentes puntos de vista o desde diferentes formas de entender y de ver esa realidad. Esa innovación y esa creatividad, reitero, va desde la habilidad y la destreza. Cuando les pregunto a cada uno de ustedes por sus habilidades que ya en algún momento las habíamos comentado, que alguien nos describe o que alguien nos comenta o que alguien tiene una idea de nosotros, incluso muchas veces es diferente de lo que nosotros creemos que somos, ¿cierto? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, normalmente van a destacar la parte, digamos, positiva de su comportamiento y que incluso ustedes creen que la tienen, pero que los demás, digamos, no tienen esa percepción de lo que es cada uno. Entonces es que yo soy muy buena gente y uno le pregunta, no, esa persona, esa niña es de muy mala gente o ese señor es de muy mal genio o no le gusta colaborar y entonces uno le pregunta ya no, es que yo soy muy participativo. O sea, totalmente contrario. ¿Qué sucede cuando esas habilidades son necesarias para poder establecer acciones que nos lleven a modificar la propia realidad? Entonces, vamos a iniciar con ese aspecto, pero primero voy a mirar quiénes están presentes en Joel, Anthony, Lina, Jennifer, Juan, Catalina, Tatiana, Sofía, María. ¿Dónde están? ¿Si están o no están? Profe, yo tengo yo, profe. ¿Cómo? No, es que está Y yo, molestando tu oye. profe. Tatiana, pero no tienes el video, el Y video. Angie. Ah, ahora sí. Yo Sofía, estoy con video, profe. Profe, que estaba en baño, qué pena. Sofía, Sofía. Yo estoy aquí, profesora, que mi cámara está dañada. Mm, María, ¿también tiene dañada la cámara? Bueno, si yo le pregunto a Jennifer, ¿cuáles son tus principales habilidades? Mm, Sí, señor. Mis principales habilidades, creatividad, ser creativa. ¿Me escucha? ¿Solamente ser creativa?
¿En qué consiste esa Sí, habilidad tuya? señor. ¿En qué consiste esa habilidad creativa tuya? ¿Cómo, cómo, Mm, cómo crees que los demás reconocen en ti esa actividad creativa? ¿O es lo que tú crees de ti misma solamente? sí, algo así, pero creativa en el sentido en cómo organizo como mis cosas, en cómo hago mis trabajos y eso, que mucho color, que sí, que resalten las cosas, ¿sí? Cuando hago mis trabajos o algo así. Creativa por ese sentido. Creativa por ese sentido. Sí. ¿Entre ustedes se conocen todos? ¿Ustedes han tenido la No, oportunidad señor. de tener interacción entre ustedes? No. Todo ha sido a través del, del video, del internet. ¿O ustedes Sí, han sí, tenido señor. oportunidad de intercambiar personalmente algún, alguna idea entre ustedes mismos? ¿Ustedes han tenido reuniones? No. Pues los de animación hemos tenido poquitas reuniones presenciales. ¿Con quién, por ejemplo? Pues con los profesores allá en la universitaria, cuando era presencial. ¿Y aquí tienes compañeros? Sí, yo sé, creo que Anthony, Tatiana, Juanjo Daza y yo. Ah, Anthony, cuéntame una cosa. Creo que Anthony, creo. ¿Crees que Anthony, tú conoces Yo, a Angie? No, yo no tuve presencial con ellos. Yo soy de sí, reintegro y no tuve presencial con ellos. ajá. Joseph, ¿sí ha Él es tenido nuevo en este oportunidad? módulo. Joseph, Pues, pues sí, pero fue como estar en el salón, pero nada, nada más, o sea, no fue nada más, la verdad, solo fue como eso, o sea, de ustedes son compartir. de los estudiantes que van, estudian y nada más. Sí, Y señor, o no, bueno, no sí, establecen ningún tipo de comunicación entre ustedes. pues digamos, creo que tuve más que todo con Juanjo y con Lina, pero con Angie no, la verdad no. Juanjo, ¿y Juanjo dónde está? Aquí, profe, es que la verdad estoy enfermo de un ojo y no puedo, ¿no? El tema de la cámara sí. Pero sí, profe, sí, con Joseph más que todo, con Tati y con Angie casi no. Pues con Anthony apenas este módulo. Bueno, cuéntame una cosa, Juanjo. ¿Cómo crees que es Anthony? Pues la oportunidad que, pues ya con el trabajo que hicimos, con todos los trabajos que hemos hecho acá, pues he visto que tiene como cierta habilidad para en cierta forma como expresarse y en la parte creativa. Al momento de tener que dibujar algo o ilustrar algo, él es bueno en eso. Es lo poco que he visto en él, porque pues lo que te digo, él es nuevo, él apenas en este módulo entró con nosotros, entonces no sé, pero es eso, más o menos. Joseph, Joseph, ¿tú conoces a Angie? Pues de conocerla, pues poco, la verdad, entonces no sé, la verdad, o sea, yo conozco más que todo a Juanjo y a Lina, o bueno, A ver, con los que más ¿dónde hemos está tenido. Lina? Ah, Lina, ¿y qué piensas de Lina? No, Claro bueno, que pues por ahorita en lo, este momento vamos a decir solo maravillas o no. no, O es pues de mal es que realmente carácter fue muy o... poco, fue como, no, digamos de carácter, o bueno, por lo que vi, pues Lina tiene un carácter bastante, ay, ven, y también Mafe, se me olvidó que Mafe también la conozco, me acabo de escribir que me olvidé de ella, ¿Qué Mafe también pasaba? la conozco. No, digamos a Lina, digamos temas de carácter, realmente o bueno, por lo que vi es que tiene un carácter muy fuerte y es como muy parada con lo que piensa y como con sus ideales. Entonces, pues eso fue lo que vi de ella como tal, fue eso. Pero hasta ahí llegué como a analizarlo. Y Lina, ¿cómo ves a Angie? Perdona, Joseph. ¿A quién? A Joseph, ¿cómo lo ves? Yo también lo veo como que tiene una fuerte manera de pensar, de mantener sus criterios. Y también siento que es muy extrovertido, que se le facilita hablar. Bueno, entonces, bueno, en ese momento, digamos que la posibilidad de que haya un comentario adverso frente a alguno de nosotros es mínimo.
yo diría que no existe por esa misma relación. Y mire, dense cuenta también de algo cuando hablamos de la virtualidad como medio para, digamos, para tener esa forma de educación. Realmente no por el medio en sí, sino por lo que finalmente podemos obtener como información y como ayuda para conocer a los demás. Pues prácticamente no es la más idónea ni la mejor, pero ustedes también me han contado que han tenido presencialidad y tampoco es muy fuerte esa relación que se da entre cada uno de nosotros. Si miramos la sociedad desde momentos diferentes, hablemos de años. Si miramos una sociedad de hace 15 o 20 años, la sociedad era mucho más cercana entre sí, interactuaba más, las reuniones incluso eran mucho más frecuentes y todo cambió con un tema fundamental que es la inseguridad, ¿cierto? Eso nos distanció, eso creó una barrera entre, incluso entre familia. Uno no lo cree, pero antes uno cada 8 días estaba allí. Bueno, ahora lo asociamos también con la pandemia. O sea, dos situaciones que han hecho que nosotros prácticamente, de verdad, nos aislemos entre sí. ¿Y eso a qué ha conllevado? Definitivamente, a que la sociedad de hace 15 o 20 años, lógicamente por situaciones diferentes, haya cambiado y no tengamos esa interrelación entre nosotros. Uno no puede creer que, por ejemplo, a nivel de empresa, desde la pandemia para acá, ha habido un aislamiento entre los que trabajábamos en la empresa y íbamos a almorzar y eh, incluso había una relación mucho más cercana entre familias, ¿cierto? Ahora es totalmente diferente. Y si vamos a situaciones más, digamos, antiguas, a unos 40 años, la sociedad de Bogotá es totalmente, pero totalmente diferente a lo que es hoy, ¿sí? Por diversas circunstancias. Eh, Antes las reuniones en momentos como los diciembres, bueno, quedémonos en diciembre, que es el momento en que hay una integración casi total, ¿cierto? Las reuniones entre amigos y familia era totalmente, digamos, integradora, eh, comparado con lo que es hoy, que ya prácticamente uno no hace ese tipo de reuniones. Ya que viene toda esta conversación relacionada con esa interacción, a que la innovación y la creatividad muchas veces está asociada con estos acercamientos. O sea, uno se vuelve creativo tal como comentan ustedes, porque el estudio, por ejemplo, lo lleva a que elabore ciertos documentos o ciertas actividades que requieren de esa creatividad. No he escuchado hasta ahora en ninguno de ustedes la innovación como medio para de pronto expresarse, los cambios, en lo poco que alcancé a escuchar entre ustedes, eh, digamos que casi está dado hacia la parte personal en términos de, entre comillas, buena gente, eh, tengo muy buena relación con ellas. Bueno, hubo dos comentarios que me llamaron la atención, que es bastante extrovertido y que es una persona, digamos, que eh, también colabora mucho. Esos son dos cualidades que son importantes dentro de la innovación y la creatividad. Entonces vamos a ver por qué hablamos de esto que inicialmente era solo para conocer cómo están ustedes dentro de la innovación
y la creatividad. Innovación y creatividad como dos conceptos o como dos momentos o como dos formas de ser ayudan a cambiar lo que conocemos. La innovación porque transforma, ¿cierto? Porque cambia, porque nos lleva a ser algo diferente de lo que estamos conociendo o de lo que conocemos. Y la creatividad como algo que nace, como algo que surge en momentos en los cuales de pronto tenemos la oportunidad y la opción de llevar a cabo un proceso que nos hace que apliquemos la diferencia como un concepto totalmente creativo en términos de qué, en términos de hacer nacer, priorizar algo que no estaba. Y son conceptos relacionados pero diferentes. Y ya lo hemos dicho. El primero se refiere a un proceso mental para generar ideas. Entonces, cuando yo estoy allí pensando, ¿cierto? Y veo lo que observo, un hecho, e inmediatamente pienso, oiga, ¿cómo sería diferente si yo hiciera tal cosa o si existiera tal producto o tal servicio? O sea, no necesariamente yo sería la persona que lo creara, sino que diseñaría los momentos en los cuales puedo ayudar a crear algo nuevo, ¿cierto? El segundo tiene que ver con la materialización de las ideas en un bien que se distinga de los demás que ya existe. Por eso, cuando hablamos de innovación y creatividad, estamos estableciendo una diferencia de transformación con lo que está o de nacimiento, obviamente, con lo que no existe. ¿Y qué ganamos con esas dos habilidades? Hacer cosas nuevas o afrontar nuevos retos. Pues que eso llevado al mundo empresarial nos ayuda a generar nuevos procesos, a cambiar situaciones que ya han sido utilizadas durante un determinado tiempo. Para ser mucho más específico, si yo trabajo en contabilidad y todos los días hago lo mismo, ¿cierto? Como auxiliar de contabilidad, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo comienzo a observar que hay situaciones que yo puedo mejorar o que puedo cambiar, ¿cierto? Si es sobre la mejora, digamos que utilizo otros mecanismos diferentes para que el resultado, que tiene que ser el mismo, de pronto se agilice. Pero si es algo nuevo, necesariamente tengo que cambiar lo que existe y generar un nuevo proceso. Entonces, dentro de la empresa, la creatividad y la innovación son particularmente importantes porque eso va a ayudar a la empresa a mejorar y a cambiar lo que tiene. La creatividad es la facultad humana de generar respuestas novedosas y originales como réplica a los problemas, deseos y cuestionamientos del hombre, dice Kirchner, ¿cierto? Entonces, para ellos, ese proceso mental, esa capacidad de innovar, esa capacidad de crear algo nuevo, nace en el momento en que yo encuentro una necesidad de tener algo diferente y novedoso. La capacidad del cerebro para llevar a conclusiones nuevas y resolver problemas.
¿cierto? Entonces, utilizamos todo ese proceso de los dos hemisferios de nuestra mente para generar ideas, ideas nuevas, ideas novedosas, ideas particulares. La creatividad en sentido limitado se refiere a la actitud que es característica de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. ¿Qué pasa? Cuando yo observo, cuando yo miro alguna situación particular, ¿cierto? Y ese resultado me lleva a que dentro de mi mente pueda pensar en llegar al mismo resultado, pero por otras vías, por otro camino o mediante otro proceso. Eso, digamos que es una aptitud que me lleva en un momento determinado a generar procesos mentales que no se adaptan fácilmente a lo que existe. Por eso soy creativo, porque no todo lo que está para mí está bien, en términos positivos, en términos de pensamiento divergente. El pensamiento divergente, o en algún momento lo comentábamos, es mirar el todo, pero desde diferentes partes o caminos o procesos. Eso es lo que hace el pensamiento divergente. Llegamos a la misma solución, pero puedo tener diferentes procesos, puedo tener diferentes caminos. Y eso, digamos, los puede agilizar o los puede hacer más lentos los procesos o los cambios que yo considere. Cuando ese pensamiento lo pongo en práctica en el mundo real, genera situaciones tan cambiantes como lo que ha llevado a la humanidad después del medioevo, después de la época de la Edad Media, a cambiar esas diferentes circunstancias y momentos, sobre todo en la parte empresarial y en la parte industrial. ¿Qué pasó en el momento en que todo se hacía, todo lo que se producía, se realizaba a través de las manos, era manual, ¿cierto? Pues que, por ejemplo, en el caso de los textiles para la ropa, eran grandes e impresionantes máquinas que hilaban y que cientos de personas tenían que estar allí en una gran bodega para intercambiar los hilos y producir el textil, ¿cierto? El paño. Profe, estás Sí, sí, hablando con una ingeniera industrial. Yo estudié ingeniería industrial. me parece Ya me muy... gradué. Bueno. ¿Y tú ya eres ingeniero industrial y estás estudiando otra vez? ¿Qué estás estudiando? Yo estoy estudiando animación en la universitaria y ya me gradué de ingeniería industrial en la EXI. ¿Y qué estás haciendo con tu carrera? Nada, pero estoy esperando a que termine estas materias y luego ya me pongo a trabajar. Tan chistosa. A ver, entonces, ¿qué pasa cuando en el mundo, Nosotros vimos la revolución industrial y todo eso, la revolución 4, eso es lo que vamos a 4.5, ver? que es la revolución de las cosas, que tiene que ver mucho con el internet, con la inteligencia artificial, Bueno, ya sí, lo con el vamos a ver. comercio digital, Ya lo las vamos a ver para que tus comunicaciones, compañeros, etcétera. a ver, Angie, ya lo vamos a ver para que tus compañeros que de pronto no lo conocen, lo puedan conocer. Resulta que lo que genera prácticamente el cambio en la humanidad y en las cosas que construye, lo hace la creatividad y la innovación. Les contaba de los procesos industriales en términos de los tejidos, para colocar un solo ejemplo, ¿cierto?
Entonces eran grandes empresas que hilaban los tejidos para fabricar los textiles, los paños y todas estas telas que en un momento demoraban muchísimo tiempo. Y alguien les dijo, no, vamos a inventar, aprovechando de el vapor que existía, ¿cierto? A crear una máquina que utilice el vapor para moverla, ¿cierto? Entonces se creó la máquina de vapor que inicialmente sirvió para crear esta máquina que hacía mucho más rápida la producción de textiles, la producción de telas. Entonces eso generó un problema. ¿Qué problema generó? Que las personas, las cientos de miles de personas que vivían de fabricar esos textiles, pues prácticamente se quedaron sin empleo. ¿Por qué razón? Se quedaron sin empleo porque las máquinas las reemplazaban. Y entonces allí comienza una época de pauperización y de pobreza, ¿cierto? En ese momento, repito, las máquinas comienzan a reemplazar a las personas. Posteriormente, esa fue la primera revolución industrial. Luego hubo una segunda revolución, que fue la producción en masa, en línea de montaje y aprovechando la electricidad. Entonces ya se producía en serie. Comienza a darse el momento en la producción en serie, por ejemplo, de automóviles, por hablar también de una industria. Entonces ya no se producía un solo automóvil, sino se producía en grandes cantidades por Henry líneas de Ford, montaje. Henry Ford. Sí, Henry Ford. Luego aparece la informática y la automatización. Eso fue hacia más o menos 1960, ¿cierto? Donde ya aparece todo lo que conocemos como el computador y los primeros avances del Internet, ¿cierto? Aparecen hacia los comienzos de los 60, finales de los 70. Y en el mundo prácticamente se cambia la forma de comunicación. Lo más importante de esta parte de la informática, de la automatización, es la forma en la que yo me comunico. Anteriormente, eso también genera problemas en el empleo. Parte de la que vive el mundo el día de hoy es generado por las máquinas porque son reemplazados por ellas y los hombres son reemplazados por estas máquinas. Y ahí viene el desempleo y la necesidad de buscar de pronto profundizar en el propio manejo de las máquinas o dedicarse a actividades totalmente diferentes. Y viene la cuarta revolución, que es la que estamos viviendo en este momento, que se llama el sistema ciberfísico, y que, como lo decía, es la revolución industrial que consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de recursos enfocados en la creación de efectivas metodologías comerciales. Pues ya no solamente se va a utilizar la tecnología como parte de procesos industriales, sino ya entra también como procesos comerciales. Entonces aquí tenemos, por nombrar el último ejemplo, el mercado libre. Amazon, 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 también eso da para Amazon, Google, Facebook, en fin, todos los domicilios en línea, online. todo esto que estamos viviendo en el día de hoy. Dense cuenta que esto que hemos comentado el día de hoy ha sido el resultado de la inconformidad por la forma como se producía determinados productos o se prestaban algunos servicios. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que no están o no, que no estén de acuerdo? Que quieren mejorar o que quieren crear algo diferente a lo que se tiene para hacerlo mejor, y todo en pro de qué? En pro del bienestar colectivo y de mejorar la calidad de vida.
todo lo que ustedes observan a través de las revoluciones que se han sucedido en el mundo han sido para beneficiar a la propia humanidad y lograr una mejora en su calidad de vida, ¿cierto? En la cuarta revolución, ¿cierto? Se está borrando los límites entre las esferas físicas, digitales y biológicas, ¿cierto? Al igual, reforman las relaciones productivas, económicas y comerciales para, como les comenté, modificar radicalmente nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos. Si a nosotros, en este momento, en este instante que estamos viviendo, nos quitaran la tecnología, si lo hicieran en este instante, lo primero que perdemos es la comunicación con ustedes. Ya no tenemos el computador, ya no tenemos el internet, ya tendríamos que asistir hasta la universidad para tratar de obtener conocimiento. Mis Ya no, padres decían bueno, mis padres creo que nacieron en la industria punto 3, o en la industria punto 2, bueno, no me acuerdo. Ellos me decían que tenían que asistir a las universidades porque ellos no tenían internet, no tenían los beneficios que nosotros tenemos hoy en día. O sea, tenían que devorar libros para aprender las cosas, ¿no? eso lleva a dos situaciones. Una, y eso está siendo evaluado, porque da para polémica. Es más importante la forma de aprender como se vivía antes o la forma de aprender como hoy, casi que obligatoriamente estamos viviendo esa educación. Entonces se viene la Hoy, crítica porque esa forma de tener, primero, casi que todo a la mano, ustedes ya no necesitan ir a las bibliotecas como nos tocaba a nosotros, ¿cierto? Pasar a mano toda la información y luego llevarla en una forma ordenada para presentarla, ¿cierto? Que ustedes prender, eh, copiar un texto, pasarlo a una hoja de trabajo y presentarla muchas veces sin leerla, sin saber siquiera lo que dice allí, ¿cierto? Por eso nosotros a veces casi que los obligamos, entre comillas, a que utilicen todavía nuestra capacidad de reacción, porque hasta eso se está perdiendo en ustedes. Vuelvo y repito, es tema de polémica. ¿Qué capacidad de pensamiento, de rápido pensamiento, tienen los muchachos de hoy en día frente a una situación que lo que lograban responder rápidamente, quienes su forma de actuar y de vivir era diferente? Entonces reitero, no es lo mismo que yo me vaya a una universidad, a una biblioteca, comience a escoger libros, lea y lea, luego redacte, escriba, sin redactar todavía, escribiendo simplemente copiando lo que está allá, y luego llevarlo a redactarlo, a hacerlo, y que alguien me pregunte, ¿usted qué hizo? Ya tengo absolutamente toda la información, la claridad de lo que acabo de hacer, con una persona que simplemente revolución copia. industrial, copia en Google, le salen 50, 100 links con esa información, usted toma, los pega y luego yo le pregunto, cuénteme, ¿en qué consistió la Revolución 4.0 y para qué es importante? Y vemos la diferencia entre quien lo hizo de manera vivencial y quien lo hizo de manera virtual. Entonces, eso, digamos, en términos de comunicación, en términos de llegar a los conceptos de una manera mucho más fácil, con el término de utilizar nuestra mente para que trabaje y cree nuevos procesos cognitivos construyendo conocimiento. Estamos en la sociedad del conocimiento.
en la cual una persona que no conoce, no conocer personas, sino conocer información, prácticamente está siendo aislada en el mundo, porque ya con estos medios tecnológicos usted tiene acceso a todo lo que quiera y lo que pretenda, casi que diría de una manera mm, total. No hay límites para la investigación, ¿cierto? Y eso genera nuevas competencias, no solo de carácter técnico y metodológico, sino también y sobre todo participativas y personales. Estas competencias transversales ampliamente generalizadas y transferidas requieren contextos diferentes y actividades diferentes a través, lógicamente, de experiencias diferentes. Entonces, se reconoce la Revolución 4.0 como la posibilidad de que la máquina, ojo lo que estoy diciendo, la máquina se desarrolla a tal punto que puede, en algún momento de nuestra existencia, llegar a generar su propio pensamiento, ¿cierto? Nosotros hemos visto la ciencia ficción, esto de Terminator y cosas de esas que aparentemente son situaciones simplemente de ficción, pueden llegar a ser una realidad. Y de hecho, ya hay, por ejemplo, máquinas que pueden competir con humanos jugando ajedrez. Pero lo que la máquina tiene es que necesita la información entregada por un humano, porque no está generando su propia plan de juego, sino que le entregan los humanos 1.000.000, 50.000, 500.000 formas de jugar, y él lo único que hace es tomar esa información y hacerla frente a otro competidor. ¿Hasta dónde es tan importante que sea la máquina quien tome la decisión y no nosotros? Llegar a ese momento. Entonces, eso, repito, requiere nuevos conceptos, nuevos conocimientos y nuevos escenarios. Y todo a través de la educación. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para responder a la necesidad ineludible de actualizar y mejorar las competencias de una amplia cantidad de personas que en este momento están adquiriendo un conocimiento a través de la virtualidad. Pues, la mayoría del conocimiento que se tiene a partir de los años 90 ha sido a través de la máquina, ¿cierto? Porque aún independientemente de que usted vaya a la presencialidad, cuando a usted le dejan un trabajo, usted inmediatamente se dirige al computador para poderlo realizar. Usted ya no tiene que ir a la biblioteca, tendría que ser, no, es que no existen temas que no estén en el Google, ¿cierto? De pronto para profundizar o de pronto para, no sé, para obtener un conocimiento diferente. Una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender en la sociedad, ¿cierto? Entonces, es la visión, la unidad, el conocimiento y su aplicación, lo que en un momento determina que ese conocimiento realmente sea efectivo, que ese conocimiento realmente lleve a hacer la diferencia entre el que lo tiene y el que no lo tiene. Por eso es que se lucha en este momento porque haya esa oportunidad de que todos tengan acceso al mismo conocimiento. Pero también se está encontrando que hay algunos que no les interesa obtener ese conocimiento porque la situación nos lleva a que sin ese conocimiento también puedan vivir de pronto también de una mejor manera que el que tiene el conocimiento. Y eso también lo estamos viviendo, ¿cierto? Personas que sin necesidad de ir a una universidad crean sus empresas o sus productos y logran superar o superarse. Y de al cabo de una determinada cantidad de tiempo viven en mejores condiciones que las nuestras. Pero la diferencia es que en ellos es uno entre 50.000 o 100.000
y nosotros sí todos tenemos la misma posibilidad cuando accedemos al conocimiento. Entramos en un punto en el que las habilidades son una capacidad innata, les decía yo al comienzo, que posee una persona para realizar algún tipo de tarea en particular. Es ese talento que hace que las personas controlen y dirijan sus propias vidas, ¿cierto? Entonces, todo ese conocimiento ayuda a tomar decisiones, ayuda a la parte emocional, a obtener información, a comunicarnos, a generar procesos, digamos, en el manejo de la matemática, la lógica, conceptos espaciales, cómo resolver un problema y solucionar o entrar en la parte social. Entonces ustedes miran, ¿cierto? La innovación y la creatividad como habilidad es el hecho de lograr que una persona haga externo todo lo que tiene por dentro para mejorar no solamente su vida, sino podría ser la vida de los demás. Hay 3 tipos de habilidades, ¿cierto? Las sociales, las cognitivas y las físicas, ¿cierto? Entonces, las habilidades sociales hacen referencia a la capacidad de la persona de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables. Entonces, cuando yo tengo esa facilidad de comunicarme con otra persona, de hacer amistad con otra persona, de lograr dar respuestas positivas, de controlarme, ¿cierto? Estoy desarrollando mi habilidad social. Cuando les preguntaba yo ahora que me dijeran sus habilidades, cada uno trató más bien de describir a la otra persona como alguien que se comunica muy fácilmente con ustedes, ¿cierto? Eso es empatía. La asertividad, dar respuestas prácticamente seguras o las mejores respuestas. El manejo emocional es algo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo controlo esos momentos en los que tengo una actitud agresiva y me controlo con la fórmula muy coloquial de respirar profundo y esperar que me pase ese momento y ahí sí actuar para no estar cegado por la ira, porque es que la ira no me deja pensar. Es uno de los estados emocionales más fuertes del ser humano, donde la ira me saca de control, no me deja pensar y no me deja reaccionar positivamente, porque estoy descontrolado. Las cognitivas, las habilidades cognitivas, ¿cierto? Se dan desde la niñez y lo que durante nuestra vida estamos observando, estamos conociendo, me permite que yo casi que devuelva lo que yo estoy recibiendo desde la parte exterior, ¿cierto? Entonces, lo que yo recibo, lo selecciono, lo proceso, lo almaceno y recupero la información a través de un nuevo proceso cognitivo, que era lo que les comentaba. No es lo mismo, discutible, comillas, ir a una biblioteca, obtener todo un conocimiento, procesarlo, porque el solo hecho de escribir, ¿cierto?, lo que está en un libro, transcribirlo a un
texto y luego llevarlo hacia un documento donde tengo que decir lo que yo leí de acuerdo con mi propia forma de ver ese concepto y de analizarlo, ¿cierto? Entonces, dentro de las habilidades cognitivas tenemos la evaluación, la inferencia, la síntesis, la interrelación, el análisis, la clasificación, la observación, la representación, la repetición y la comparación y la transferencia. Cada uno de ellos, ¿cierto?, me permite deducir o inferir, ¿cierto? Si yo veo tal situación y la observo muy detenidamente, yo infiero o deduzco o extraigo esa información y la adapto y la convierto en algo para mí. O si tengo algo que contar, pues inmediatamente yo ya tengo todos los conocimientos y los elementos para poder contar qué pasó, porque lo procesé, lo almacené y allí lo tengo listo para ser informado. Y las habilidades físicas, aquellas que requieren de un manejo coordinado del cuerpo y de las extremidades, como en los deportes, el baile, la acrobacia o cualquier otra actividad física. Entonces, es cuando mi cuerpo es el que resuelve o el que busca utilizar esa habilidad para vivir bien. Yo juego fútbol o basquetbol o compito en ciclismo o en lucha, que es un deporte rudo, pero finalmente es un deporte que va a hacer que mi mente se desarrolle, que mi mente sea más transparente en términos de producir ideas que el ejercicio me ha llevado a hacerlas mucho más sencillas. El que corre, el que practica el ciclismo, el que juega fútbol, el que camina, ¿cierto?, libera una cantidad de oxígeno y, y respira una cantidad también de oxígeno que lo purifica, que lo transforma y que le hace la vida un poco más agradable. El que baila también, por ejemplo. En ese momento yo estoy sacando de mí toda una serie de estrés, de frustraciones, de momentos complicados y con el baile me distraigo, me siento bien. Claro, los que bailen, porque hay personas que también no les gusta este tipo de actividad, ni siquiera el deporte, y se dedican a hacer algo diferente. Hay unos atributos muy especiales nacidos de la habilidad, ¿cierto? Una dificultad entre los empleados, entre las personas, es trabajar bajo presión. Resulta que uno siempre está acostumbrado a estar tranquilo en su sitio de trabajo. Y cuando viene alguien a presionarlo, a decir, necesito ya ese trabajo, porque usted lleva una hora ahí, lo necesito ya. Deme un tiempo que ya, y a los 10 o 15 minutos regresa, ya comienza a incomodarme, que ya voy a terminar, que me igual vuelve, hasta que ya. Si yo no tengo la capacidad de controlarme, voy a estallar de una manera absurda. ¿Por qué absurda? Porque cuando a mí me colocan un trabajo, me dicen, usted debe responder por sus labores. Y ahí no me están diciendo, en ese momento que trabajo bajo presión, no me están diciendo, oiga, si usted no lo hace, lo voy a despedir. No, simplemente me están diciendo, trabaje mucho más rápido. Lo que va a hacer es resumir, analizar y adaptar
un determinado momento, pero yo lo entiendo cómo trabajar bajo presión. Entonces, esa situación no me deja en algún momento eh, estar o rendir de acuerdo a mi propia capacidad, porque me siento perseguido, porque me siento una persona que está siendo sometida a algo para lo cual yo no voy a responder, y lo que voy a lograr si no lo hago es dificultades con mi empresa, con mi jefe y conmigo mismo, porque después yo me voy a decir por qué no lo hice. Porque a veces se hace también por necesidad, ¿no? De no responder a tiempo. La adaptabilidad y la comunicación, que lo dijimos anteriormente, uno se tiene que adaptar a las circunstancias, tiene que recibirlas y entender que así como uno estaba realizando un trabajo, también está eh, resolviendo una serie de situaciones a las cuales yo no estaba acostumbrado. Entonces me tengo que adaptar a eso. Tengo que lograr la comunicación, que aquí se hace reiterativa con lo que veníamos hablando. Porque es que si no hay comunicación, como lo decía algún compañero, si no tengo la fluidez necesaria para comunicarme con otra persona, pues esa persona va a tener que buscar un mecanismo o un medio para comunicarse con la otra persona. Análisis de datos, parte importante. ¿Qué tan dispuesto estoy a manejar los datos de una manera coherente, de una manera responsable y que pueda ordenarlos de acuerdo a los requerimientos? Yo puedo tener cientos de datos y cuando me preguntan, tengo tantos datos en mi cabeza que no sé cuál es el que definitivamente debo utilizar. Análisis de problemas. Ya lo habíamos hablado en la resolución de conflictos. ¿Cuántas veces no nos enfrentamos nosotros mismos a una serie de circunstancias, a una serie de eventos, a una serie de adversidades? Y yo tengo que enfrentarme con ellos porque no puedo evadirlos. Entonces, con ocultarme, con esconderme, con creer que no ha pasado, no lo voy a solucionar. Tengo que estar allí, tengo que enfrentarme con ese problema, ¿cierto? Y darle una solución. Problemas sociales o de información. Los problemas sociales son los que viven las comunidades o la sociedad o la reunión de un grupo de personas. Entonces allí, esa parte social establece un enfrentamiento entre quienes están o no de acuerdo y quienes en algún momento quieren algo diferente. Y la información es clave, porque también les decía que si no tengo todo lo que yo requiero para poder dar una respuesta, pues yo voy a acusar, o si por el contrario la tengo, pero no la tengo ordenada, y cuando me la preguntan, no sé qué responder. Esos problemas complejos, ese pensamiento crítico que me permite también hacer un análisis de esa realidad en términos de solución positiva, crítica positiva frente a la crítica destructiva. El problema se puede solucionar, pero mirándolo desde un punto de vista positivo que no me va a dejar en un momento determinado crearme a mí mismo serios problemas.
El pensamiento crítico me da la libertad de escoger dos momentos, dos caminos diferentes, pero siempre está buscando que haya una respuesta y haya una solución. Esa creatividad, ¿cierto? Que puede ser llevada a la gerencia de personal. ¿Por qué la creatividad puede ser llevada a la gerencia de personal? Porque son medios y mecanismos en los cuales yo voy a lograr el buen manejo de las personas que van a estar conmigo dentro de una organización, ¿cierto? Entonces, ¿puedo utilizar qué? Puedo utilizar los medios digitales a través de cuadros y a través de pronto de propuestas, o lo puedo hacer de manera personal y solucionar problemas diferentes. La inteligencia emocional, esa inteligencia emocional me permite tener una capacidad intelectual, emocional, una capacidad de análisis que me lleve a controlar las propias emociones, a no dejarme llevar, sobre todo por aquellos momentos conflictivos que terminaron conmigo en la ira, en el rencor, en el odio, y que después que yo pude controlar toda esa emoción, le di una respuesta inteligente. Y esa respuesta inteligente lo hice a través de un buen juicio y una buena toma de decisiones. Utilicé mi inteligencia emocional controlando aquello que me pudo haber afectado de una manera tal que cuando yo responda lo puedo hacer de manera tranquila, con un análisis transparente y tomar decisiones que no afecten a los demás, a la comunidad. Igualmente, orientar al servicio. Orientar al servicio significa que yo tengo unos compañeros que también pueden tener diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas o de ver un problema, ¿cierto? Entonces nos ponemos de acuerdo y finalmente yo oriento a esa persona que atravesada por un momento difícil. La negociación hace parte de la solución de conflictos. La negociación siempre debe existir. Siempre va a haber un momento en el cual yo pueda definir si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer, cómo lo hago sin perjudicar al otro. Tengo que ser honesto, ¿cierto? Tengo que ser transparente. Y la negociación no me permite, entre comillas, engañar a los demás, que más tarde que temprano se van a dar cuenta. Y la flexibilidad cognitiva, que es así, digamos, en un momento determinado, maneja mi pensamiento, maneja mi forma de ver las cosas. Bueno, muchachos, entonces, dentro de todas estas diferentes situaciones, ¿cuál habilidad para ustedes o cuál atributo consideran importante dentro de la innovación y la creatividad? Para ustedes, no van a decir que todos, porque igualmente sí son importantes todos, pero ¿cuál de ellos realmente son los que me permiten ser más creativo y más innovador? Juan José. No sabría decirte, profe.
Entonces, pensando, pero Piense lo que lo cogí fuera de base. no, o sea, sí, pero pues, o sea, estoy pensándolo y digamos que es como, o sea, como que todos se complementan. Y más al momento de ser creativos, como, es complicado, no sé. A ver, Laura. Laura, se me pierden estos chinitos. Tengo el internet súper lento. Sí, a veces molesta. Pero, Bueno, ¿sí me creo que, como dice Juan José, todas se complementan, pero la motivación. Para todo necesitamos una motivación. Y de eso depende cómo van a salir las cosas en un futuro. Si estoy bien motivado y si tengo una visión a futuro clara, creo que todo va a fluir súper bien, tanto en la innovación como en la creatividad. Entonces, para mí sería la motivación. la motivación para Tatiana? Tener apertura, no bloquear las ideas y es muy importante no juzgar la idea de otra persona. No, no te escuché bien. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya ahora sí te escucho. Tener apertura, no bloquear las ideas y es muy importante no juzgar las otras ideas a otras personas. ¿Cómo así no contradecir? Espera que estoy pensando. Piensen todos porque, eh, digamos, cuando, cuando uno escucha toda esta serie de conceptos, a veces todos son muy parecidos, ¿no? Eh, y a veces todos son necesarios, pero hay unos más que otros que de verdad en un momento determinado ayudan no solamente a resolver problemas, a llegar a momentos de negociación, sino a ser más imaginativos y más creativos, ¿cierto? Eh, Pues yo considero las habilidades cognitivas como por ejemplo la aceptación, la motivación emocional y en social, las habilidades sociales, yo considero la socialización de los compañeros, ¿no? Saber comunicarse bien con los compañeros, ¿no? Con los demás personas. yo sé, Profe, yo digo que el del análisis es muy importante, el de la habilidad del análisis. Para mí pues fue el que más me llamó la atención. ¿ustedes qué piensan en términos generales? Que después lo vamos a ver un poco mucho más explícito, más amplio de la inteligencia emocional. Si Yo la creo que sí comprenden, es bastante importante ese tema, porque, no sé, creo que el momento de ser creativo o de innovar algo, necesitas ser muy fuerte en ese aspecto, sí, en lo sentimental más que todo, como al momento de tomar las decisiones, porque, pues, bueno, es como estas personas que, ¿cómo se llama esto? Que hacen inversiones de moneda, tienen que estar sí. preparados tanto al momento de hacer decisiones, tanto sentimentalmente, porque eso influye bastante. Sí, la María Fer- inteligencia emocional, o sea, las motivaciones que nos hacen hacer, o sea, las habilidades que nos hacen de la emoción, ¿no? Las motivaciones que nos hacen ver más fuertes y motivarnos a hacer y crecer cada día mejor. gracias, María Fernanda. María Fernanda, ¿está o no está? María Fernanda, ¿se va María? ¿Por qué? María, Ah, qué estúpido. María. Bueno, mi chinita se fue, entonces queda con falla.
Eh, Les preguntaba cómo en un momento determinado la inteligencia emocional nos afecta, pero yo quisiera preguntarles no por la inteligencia emocional, sino por las emociones. ¿Qué entienden ustedes o cómo ven las emociones como parte de nuestra propia vida, de nuestra realidad? ¿Qué son las emociones para ustedes? Es como estamos reflejados en la actualidad, cómo nos vemos externamente. ¿Qué es una emoción? Es como la forma en que reaccionamos ante una situación. Sí, puede ser una reacción. Lina, Que expresa los sentimientos, también el estado de ánimo. el estado de ánimo. Mm, a ver, Joseph, ¿qué es una emoción? La emoción es como un estado es un estado que tenemos todos, pero el estado como que varía dependiendo de la situación o de lo que inflige a nosotros. Entonces, la emoción depende de muchos aspectos o cosas externas. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que aplicarle inteligencia a las emociones si la emoción es un acto vivencial? Es una respuesta vivencial normalmente. ¿Por qué hay que actuar de manera inteligente? Porque una persona no puede tomar decisiones buenas teniendo miedo de los riesgos. Bueno, si tú tomas tal decisión, puede que pierdas esto y así, entonces como que ya ese tema como que ya influye en los sentimientos, entonces no sé, la persona se puede poner nerviosa o le da miedo directamente, o sea, opino. Lina, Yo creo que la emoción es como el reflejo que tiene el cerebro a cierta situación. el miedo, Miedo es como pues, un instinto que nos alerta de un peligro. el miedo es algo que nos alerta de un peligro. Inseguridad ante algo. ¿El Creo que el miedo? miedo es no tomar decisiones propias. Ese es el miedo. El miedo nos alerta, ¿no? El miedo es como inseguridad, como inseguridad al fracaso, como la tentativa al fracaso, ¿no? Que nos alerta, es como una emoción que nos alerta. Y con ella, pues, no debemos actuar con miedo, ¿no? Debemos ser inteligentes, actuar con inteligencia, ¿no? Sí. Sí. Les preguntaba y les hacía énfasis en la inteligencia emocional porque es una de las partes en las que para ser innovador y creativo, de verdad, debe haber un control sobre las emociones. Usted no puede ser creativo estando de un genio que, o teniendo ira, o teniendo rencor, odio, eh, una situación totalmente inestable, ¿cierto? Para ser innovador hay que tener en ese momento como una tranquilidad, como como un momento, entre comillas, de éxtasis, en el que uno pueda dedicarse a pensar de una manera positiva, ¿cierto? Entonces, por eso la inteligencia emocional es clave en la actitud de cada uno de nosotros, ¿sí? Sí, pensar antes de actuar. ¿Cómo, perdón? Pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Entonces, cuando miramos allí varias de las atributos de, para tener una buena, digamos, capacidad de innovar y de crear, esos atributos nos facilitan los momentos, porque es que la innovación y la creatividad son momentos en los cuales nosotros nos dedicamos a construir. Y la construcción
en la innovación y la creatividad es la construcción de un conocimiento que luego lo llevamos a la realidad a través de algo que puede ser físico o puede ser simplemente de actitud, ¿cierto? La prestación de un servicio. Cuando yo me pongo a analizar y a pensar si ese servicio es bueno o es malo, ¿cierto? Si lo hago bajo consideraciones de desagrado y de disgusto porque no me gustó el servicio, tendrá uno la capacidad para analizar cómo mejorar ese servicio en un estado en el cual en ese momento eh, no está lo totalmente tranquilo para tomar una decisión, o por el contrario puede salir de ahí una buena decisión. ¿Ustedes qué piensan? Sí, corregir los errores, ¿no? Hacer la innovación en la negocio, ¿no? Actuar inteligentemente. No, pero bajo un estado de ánimo, les estoy colocando el ejemplo. Si yo me acaban de prestar un servicio y no era lo que yo pensaba y eso me produce mal genio y definitivamente no resulta de acuerdo a lo que creí, ¿puedo tomar buenas decisiones con respecto a mejorar ese servicio? ¿O qué tengo que hacer ahí? Sofía, Sofía, tampoco está Sofía, ¿verdad? Si se dan cuenta por qué les digo yo que hay que tener las cámaras prendidas. Anthony, Anthony, Dígame, profe. cuénteme. Pues yo la verdad apoyo lo que dijo Laura, lo de la motivación. Porque pues por lo menos en nuestro rubro, en lo de animadores, pienso que el cliente necesita ver esa motivación en nosotros. O si no, nunca vamos a encontrar una persona que invierta en nuestros proyectos, invierta en nuestras ideas o que nos quiera dar un impulso, un apoyo. Si no tenemos la motivación, si no tenemos la actitud, yo creo que es imposible que se ejecute cualquier proyecto. Anthony, esa no era la pregunta. La pregunta es bajo un estado emocional eh, alterado, usted puede tomar decisiones razonables, puede salir algo que definitivamente pueda ser Bajo presión, bueno, no, pues no bajo presión, no porque bajo presión es diferente a usted estar enfadado, estar en una situación, digamos, anímica alterada. Les puse el ejemplo, de pronto antes no estaba, en el momento en que eh, yo voy a solicitar un servicio y ese servicio no sale como yo lo pensé y eso me altera, me hace perder el control, ¿sí? Y si a mí me dijeran en ese momento, ¿usted qué mejoraría de ese servicio? ¿Usted podría dar una respuesta coherente? ¿Puedo opinar yo? no, profe, yo creo. No creo porque uno en ese momento, como usted dice, no está pensando con cabeza fría. Entonces, yo creo que lo más recomendable es decir que no, que uno no está en 100% de su capacidad de hacerlo. O sea, ya tiene que uno estar muy acostumbrado a enfrentar ese tipo de situaciones. Pero de resto, Y cuando yo le hablo de la inteligencia emocional, ¿será que en ese momento en que usted está mm, bastante alterado, pero tiene una buena inteligencia emocional, podría dar una buena respuesta? sí, de pronto sí. Sí. Si usted en ese momento siente que tiene el control y que puede hacerlo y está apto para hacerlo, puede responder bien a dicha situación. Jennifer, Eh, pues cuando una persona tiene inteligencia emocional, sabe controlar sus emociones, ¿no? En ese caso, sí sabría responder ante eso, porque tiene manejo de sus emociones y no se deja llevar
de aquella emoción de ese momento, ¿no? Sí, Jennifer, es cierto. Bueno, entonces, cuando hablamos del manejo, que pensé que podía haber más discusión y más polémica, cuando yo estaba hablando de la Revolución 4.0 y hablaba de la polémica, debate, análisis que se da en el momento en relación con esa virtualidad que puede ser vista como un fenómeno positivo en el campo del conocimiento por facilitar la información que estamos buscando, pero que entre comillas, por eso le digo yo que puede haber un debate, le está restando capacidad a esa población joven especialmente para tomar decisiones porque no le deja prácticamente analizar, sino que le entrega las respuestas. ¿Ustedes consideran que eso es cierto o que estamos equivocados quienes pensamos en un momento determinado que, No, que se ¿puedes está repetir, por favor? disminuyendo? Sí, Juan José. Que si puedes repetir, por favor. Ah, ya. Hay un debate actual, un debate academia, sociedad, en el cual se plantea que así como la virtualidad es un logro impresionante, no por el momento de la pandemia, ojo, quiten la pandemia de ahí, no estamos viendo la pandemia, sino porque la virtualidad se puede utilizar realmente como un momento, un elemento, una herramienta que puede ayudar a construir conocimiento, así como también puede ayudar a destruir o a volver más lento el proceso de análisis de las personas, especialmente ahí es donde está el debate, de los jóvenes, donde ya poca capacidad de argumentación tiene. Si a uno les pregunta y es un esfuerzo impresionante para dar una respuesta. Frente a lo que sucedía antes, donde esa argumentación era tan supremamente rápida y fuerte, ¿cierto? Porque estaban obligados, veía que no tenían la información allí, como la tienen ustedes hoy en día, ¿cierto? Sino que había que ir a buscarla, absorberla de los libros, transformarla y dejarla acá, mientras que en este momento simplemente se obtiene con un clip y la capacidad de racionamiento, la capacidad de análisis puede verse comprometida eh, en temas como el que estamos planteando. No hay una cantidad de, no hay una manifestación precisa, hay mucha duda, no es claro lo que a veces comentan. ¿Cuál es la razón? Pues profe, es que eso ya es algo más delicado porque ya hay muchos factores ahí, ¿no? O sea, depende ya la carrera, cómo la persona maneje los dispositivos y pues la disposición, ¿no? Porque, por ejemplo, en los niños son niños, ¿no? Entonces, claro, los niños se entretienen con cualquier cosa y pues obligar a un niño a estar en el frente del computador, no sé, 8 horas, pues va a ser muy difícil lograr que ellos pues presten atención a como sería en la presencialidad. Pero pues, por ejemplo, ya una persona grandecita que ya sabe pues controlarse y eso, pues sería diferente. Pues, y pues lo que te digo, no sé, yo opino que hay muchas variantes porque también depende cómo o sea, las personas se puedan manejar los equipos, las herramientas y así, y eso. Y pues las materias, ¿no? Porque, por ejemplo, los veterinarios que tengan que hacer prácticas no pueden hacerlo virtualmente. Y pues sí, eso. Juan José, pero no me dice respuesta. La capacidad de análisis respecto a la información, realmente, ese es el tema de debate. O sea, lo estoy trayendo hoy a cuento porque estamos hablando de la innovación y la creatividad. Y cuando se plantea desde el nivel de la academia, eh, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes frente a toda esa información que uno entrega y de pronto pareciera que
se quedan allá. Y es más, a ver, no tengo la palabra clara, no es más sencilla la comprensión, ahí está la palabra, no es más sencilla la comprensión desde la virtualidad que desde la presencialidad y la obligatoriedad de obtener la información desde factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? La biblioteca, los libros, el verse obligado a abstraer ese conocimiento, transformarlo a través de un proceso cognitivo y entregar una respuesta que sencillamente soltarles un dato que ustedes tecleen allí, obtengan la información, la coloquen, pero yo le pido una opinión y ahí viene el conflicto. ¿Es o no es cierto esa situación Ok. en el caso actual? Vale, sí. Pues estoy de acuerdo en ambas cosas, porque digamos que sí es cierto que a veces en la actualidad pues la información es mucho más accesible, por decirlo así. Accesible. Sí, exacto, es mucho más fácil de conseguir que los métodos tradicionales, pero también es cierto que ya en la virtualidad pues tenemos muchísimos más factores externos que nos pueden distraer, como lo haríamos en la presencialidad. En la presencialidad sí es cierto que uno está como más atento, pero ya en la virtualidad es otra cosa. Y pues, sí, pues la verdad sí estoy de acuerdo con las dos cosas. Angie, que ya tiene una formación mucho más en términos de la revolución, ¿cómo analiza esa capacidad de análisis y de respuesta? Si es más Mm, difícil, más complicada, se le resta capacidad de análisis al estudiante de hoy, o Claro, la me- claro, claro que sí, porque pues el estudiante de hoy está acostumbrado a andar por internet, a distraerse con videojuegos, con música y con todos los audiovisuales presentes en la nube, ¿no? En internet. Pues yo requiero que, o sea, que el niño, como tal, su forma de aprendizaje, pues es casi, casi pues, nula, ¿no? Pues, yo creo, ¿no? Yo, en mi concepto, porque antes se les obligaba a leer, a escribir, a redactar un texto, pero ahora todo es digital, ¿no? Y ahora solo se copia y se pega, ¿no? El niño ya no piensa igual que como antes, ¿no? y ustedes El niño como, ya no redacta como como antes, el niño ya Angie, no piensa Angie, como ustedes antes. como jóvenes, ustedes, digamos que el niño sí tiene, digamos, incluso, se ha llegado a pensar que tiene ya un chip casi que incorporado para responder frente a los dispositivos tecnológicos. La pregunta es el caso de la capacidad de análisis. Sí está más restringido ahora, aun cuando hay más evolución, más tecnología, más capacidad de obtener información que anteriormente, donde no había esa capacidad de obtener, sino que había que construir esa información. Entonces, sí definitivamente hay diferencia, hay ciertas inconveniencias, o inconvenientes más bien, en, en una capacidad de análisis de los estudiantes frente a un determinado tema cuando la virtualidad, digamos, como tú mismo lo acabas de plantear, que eso es cierto, no solamente los distrae, sino que está la información allí y no ha sido sujeto a un análisis. Claro, o sea, pues antes sí se sujetaban a un análisis, pero ahora ya no, porque ahora el momento de la virtualidad y el internet, pues ya se está como agotando el análisis en las personas, en nosotros, en los niños. Joseph, Pero en las plataformas, antes de acabar, pero hoy, gracias a la revolución 4.0 ya podemos mirar otras cosas, ¿no? Podemos mirar libros, análisis que han hecho otras personas sobre otros libros que nos llevan a un pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que es depender de cada persona cómo analice cada pensamiento, ¿no? Porque, o sea, cada persona tiene su forma de ser
o sea, o sea, o sea, como decía, la revolución 4.0 es satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? De las personas. O sea, y con esa revolución 4.0 podemos tener más capacidad de acceder a otras informaciones, a acceder a otras que ni siquiera podíamos ver en las otras revoluciones anteriores, ¿no? Gracias, Angie. Yo sé. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Ay, sí, definitivamente. Quizás, profe, quizás leemos, pero no razonamos con eso mismo. Entonces, como que leemos por encima y no razonamos cosa que se hacía antes, ¿no? De que Sí. se leía y la persona tenía que analizarlo, como bien nos dices, y razonar sobre eso y llegar a conclusiones y todo lo demás. Pero ahorita no, solo como que leemos y eso mismo que leemos lo decimos tal cual, pero no le ponemos una conclusión, un No razón. construyen conocimiento. Sí, Exacto, no lo sí, decimos con nuestras propias Ah, palabras. ya. Digamos, profe, digamos, eso también depende mucho de la formación, digamos, desde nuestras casas, porque dependiendo de nuestras bases y de lo que nos enseñaron en nuestros padres, se puede decir, con la primera educación que es parte de ellos, depende de nosotros cómo nos vamos a ir desarrollando. Que pues sí, claramente depende mucho del individuo y de cómo se le enseñó el saber si va a razonar un texto o a la hora de leer algo, porque pues uno puede leerlo y realmente uno como que piensa y no se acuerda absolutamente nada de lo que leyó, porque es que depende anteriormente de cómo te enseñaron de leerlo, releerlo y volver a saber qué es lo que realmente estás intentando aprender. Y ya. O Sí, la sea, verdad es que yo estoy de acuerdo yo con eso. O creo, sea, si un estudiante de pequeñito se enseña a copiar y pegar, pues va a aprender a copiar y pegar. Si lo enseñan a leer y a redactar y a decir lo mismo, pero con sus propias palabras, para saber lo que aprendió, pues enseña eso. Es más como la educación, ¿cierto? a ver, sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero, a ver, voy a llevarlo nuevamente a la pregunta de debate. Otra vez, escúchenme bien, porque es que, mire que esto me está dando prácticamente la respuesta a lo que estamos cuestionando. Pónganme atención al análisis del debate. Al análisis del debate. Es la virtualidad, no como aprendió ni como le enseñaron. La palabra o la frase exacta es la virtualidad disminuye la capacidad de análisis. La forma de educación virtual, ¿no? Y yo lo generalizo con virtualidad. La virtualidad disminuye la capacidad de análisis y de respuesta de la población estudiantil frente a esa misma población estudiantil que se vio obligada a leer los textos, a transcribirlos y a construir conocimientos a través de documentos. Porque ustedes ahora construyen los documentos, pero con base en lo que encuentran en una información que, como lo dijo Angie, y creo que Tatiana, pues ya está ahí. Los análisis ya están ahí, entonces ustedes cogen los análisis y simplemente cogen partes importantes y las pegan. Pero ¿dónde está su construcción mental? Y por eso cuando yo les pregunto a ustedes, hay demasiado, titubean demasiado y se distraen tanto que normalmente vuelven y preguntan, así me estén mirando, ni siquiera saben lo que yo estoy hablando y vuelven y preguntan qué es lo que estoy preguntando. Entonces, sí, la virtualidad desde el punto de vista de la revolución 4.0, sí le está disminuyendo la capacidad analítica y creativa a los jóvenes de hoy en día. Pues digamos la verdad sí, porque sí, estando como en casa hay muchos distractores, ¿no? Como, no sé, un ruido que haya, no sé, el celular o algo que pase en el sitio de la casa. Entonces realmente todo eso son cosas que distraen en cierto punto. Claro, la diferencia antes de estar en presencial, en un salón con el maestro, pues uno ya se llega a concentrar más que estando virtualmente. Hablando pues digamos de los que tuvimos que vernos obligados a cambiar al tema virtual. Que pues digamos ahorita los
digamos, los chicos pequeños que están en virtual, esa va a ser su única forma de ver las cosas. Nosotros tuvimos que ver los dos aspectos, tanto presencial como virtual. Listo, Joseph. Anthony, Anthony. En general sí, sí disminuye harto. Y por lo mismo, diría que los factores distractorios, uno, pues, bueno o malo en un aula de clase, uno, el único, bueno, el factor más grande que tiene es la persona que habla al frente, que siempre es el profesor. Entonces lo que uno prácticamente todo el tiempo va a estar yendo, va a estar sintiendo que le llaman la atención es el profesor y le va a poner cuidado a eso. Pero entonces L- acá hay más factores de lo normal. Entonces que, no sé, carro paso está tirando duro, algún choque, cualquier cosa que no pasa regularmente cuando uno está en un aula de clases. Yo creo que es Tatiana. más Ese disposición, tipo de profe. cosas yo creo que Ah, influyen. gracias, Tatiana. Yo creo que depende del interés de la persona. Si no hay interés en el tema que no le gusta, perdón, si hay un tema que no le interesa, entonces pierde el interés. Pero si hay un tema que le interesa, puede que le interese el tema. Virtual y presencial para mí es lo mismo. Lo mismo virtual y presencial. Eso da tu capacidad de análisis. ¿Sí? Sí, Mm, muy interesante. Profe, Sí. yo creo que es más como la disposición, como dice Tatiana. O sea, si tú sabes que estás en clase y tienes el celular al lado y sabes que el celular te va a distraer, pues, hombre, no sé, deja el celular afuera o no sé. Y pues también, sí, la disposición que tú tengas. Entonces, no sé, tengo que concentrarme en mi clase, no sé, no tengo que estar haciendo nada más, cero música, cero nada, y cero la clase. No sé, es como la disposición, opino. Eh, a ver, para terminar un poco, eh, digamos, este comentario, que lo quería conocer porque, digamos, parte de la innovación y la creatividad se dan momentos específicos en los cuales usted, cuando puede estar allá en su casa y tener el distractor que tenga, ¿cierto? Igual, si usted está allí y en ese momento se le ocurre una idea en particular, ¿cierto? De mejorar un producto o un servicio estando con los distractores que tenga. Usted está en un centro comercial, ve pasar gente, ve una cantidad de situaciones que lo distraen. Aún con ello, cuando usted va pasando frente a una vitrina y se queda mirando, les dice, ay, pero si yo tuviera ese zapato, pero es que le falta, ya en ese momento usted está creando una innovación con todos los distractores que usted tenga. Si usted va por, digamos, por está en algún parque o alguna cosa y está allí sentado, ¿cierto? Y están los niños y está todo este tipo también de distractores, y usted se queda en un momento de reflexión y piensa, oiga, ¿cómo sería de bueno tener, a ver, pienso yo, un parque de diversión donde los niños, y tenía los distractores que usted tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto? Era la pregunta. La capacidad de análisis, es que la capacidad de análisis no depende de el momento en el cual usted esté dando una respuesta. La capacidad de análisis se da en todos los momentos en los cuales se le consulta teniendo o no distractores. En este momento es una pregunta básica, única. Usted tiene la misma capacidad de razonamiento verbal, por ejemplo, la forma como se expresan. Antes esos chinos parecían carretas, cuando ahora se expresan en dos o tres palabras y ya, se terminó el análisis. Es la misma capacidad de análisis desde la virtualidad que lo que pudieron haber sido. Por eso le digo yo, quiten la pandemia, sáquenla de allí, piensen simplemente en esos momentos en los que, entre comillas, era un momento diferente. Claro que es un momento diferente, en el cual se acudía a las bibliotecas a obtener esa información frente a lo que hoy existe, que ya está ahí. Incluso los análisis ya están. ¿Eso le permite a ustedes tener esa capacidad de razonamiento o no?
En la biblioteca sí, o sea, si nos razonamos, pero cuando tengan internet, pues ya no, o sea, no era tanto como antes, ¿no? No era tanto el razonamiento como antes, ¿no? Cuando ya no, cuando había internet. Bueno, muchachos, entonces, El razonamiento que teníamos antes cuando íbamos a la biblioteca, estudiábamos y todo eso, es más grande, ¿no? Es más avanzado, ¿no? Pero cuando estábamos en hoy virtual y todo eso, los distractores, la música, antes el profesor nos decomisaba el celular para poner atención a clases, hoy no, hoy estamos en la virtualidad, o sea, y tenemos grandes distractores, ¿no? No nos van a quitar el celular o no nos van a decomisar nada, así como tú haces, sino que toca poner atención a la clase, ¿no? bueno, listo. Ya, Tatiana, ya nos vamos, que está dando sueño a mi chinita. Entonces, nos vemos mañana y miramos una actividad que vamos a hacer el día de mañana. Bueno, Listo, profe, Vale, gracias. listo. bueno, listo, hasta mañana. Mañana. Chao, profe. No hay Chao. más tareas, ¿cierto? No, no, no. Angie Ah, no listo. piensa sino en las tareas, mi Me chinita. falta la tarea. Le encantan las tareas, hasta luego.